Una mujer de piernas gruesas, shorts ajustados y mirada desafiante fue detenida por una agente fronteriza y su perro. El camión estaba limpio, pero ella no. Lo que descubrieron después cambiaría la vida de todos los involucrados. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal, un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. Tigre, abajo. Ordenó la agente María Fernanda Ríos, mientras sostenía con firmeza la correa del pastor belga que tiraba con ferocidad hacia el costado del camión estacionado. El sol caía a plomo sobre la frontera de Sonora. Olor a diésel, sudor e impaciencia flotaban no solo en el aire, sino también en la piel de quienes trabajaban allí. La camionera dio un paso atrás, acomodándose el short rojo que apenas cubría sus muslos gruesos. «No le grite a mi perro», replicó María, entrecerrando los ojos detrás de las gafas oscuras. «Pues dígale que deje de ladrar como loco». «¿Qué se cree? ¿Que soy una criminal o qué?», dijo la mujer, con una voz aguda y cargada de indignación. El perro seguía ladrando como si hubiera olido un secreto, algo que los ojos no podían ver. María conocía ese comportamiento. Tigre no ladraba por capricho. Y esa mujer, aunque provocadora y ruidosa, ocultaba algo. ¿Nombre completo?, preguntó la agente, ignorando el tono agresivo. Yasmín Salazar. Mexicana. Transporto legumbres. Todo está en regla. María examinó los documentos, pero su mirada permanecía clavada en la camionera. El gafete colgado al cuello parecía demasiado nuevo. La tinta del ID aún fresca. Los números en el reverso parecían fuera de orden. Ella ya había visto eso antes. Los documentos falsos siempre tenían pequeñas imperfecciones que escapaban al ojo común, pero no a uno entrenado. ¿Podemos revisar el camión?, preguntó, dando un leve tirón a la correa de Tigre. Yasmín retrocedió, cruzando los brazos con firmeza sobre la camiseta blanca escotada. Sus ojos castaños chispeaban. Ya le dije, no hay nada. Llevo cebollas y papas. Si no me cree, búsquelo usted misma. Pero no toque el camión con ese perro. María subió con el perro a la parte trasera. Un calor sofocante lo envolvía todo. Cajas y más cajas de legumbres estaban apiladas. Tigre olfateó todo con precisión militar. Nada. Ninguna alerta. Pero al bajar, el perro volvió a fijar la mirada en Yasmín, gruñendo bajo, con el cuerpo tenso. María frunció el ceño. Eso no era normal. Tigre reconocía el olor del miedo, de la sangre, de cosas que el ser humano ignoraba. Voy a necesitar que me acompañe a la oficina. Solo unos minutos. Es protocolo, dijo con voz firme, sin dejar espacio para rechazos. Yasmín vaciló. Sus dedos apretaron el volante con fuerza. Los músculos de los brazos temblaban ligeramente. ¿A la oficina? ¿Para qué? Ya le dije que todo está en orden. ¿Por qué me están haciendo esto? Esto es acoso. Discriminación. No es discriminación, señora. Es el procedimiento cuando hay irregularidades en el sistema. El número de su identificación no aparece. La mujer se puso pálida. Intentó sonreír, pero fue una sonrisa rota, torcida. Debe ser un error. Yo cambié mi documento hace poco. Quizás aún no se actualizó. María asintió lentamente, como quien finge aceptar. Pero por dentro, algo no encajaba. Y Tigre aún no apartaba los ojos de Yasmín. Mientras caminaban hacia el puesto de inspección, Yasmín se giró, mirando discretamente hacia el camión, como si quisiera despedirse de algo que no estaba a la vista. María lo notó. Aquella mirada contenía más que nostalgia por una ruta. Había miedo. Había culpa. ¿Pero culpa de qué? ¿Y por qué una mujer tan segura se desmoronaba tan rápido ante una simple solicitud de identificación? ¿O quizás, no era tan simple? El aire dentro de la sala de inspección era seco, tenso. Yasmín se sentó en la silla metálica con las piernas cruzadas,
pero sus dedos no dejaban de tamborilear sobre el borde del asiento. María Río se acomodó frente a ella, con una carpeta abierta y la mirada fija. Tigre estaba echado junto a la puerta, pero con las orejas erguidas, atento a cada movimiento. ¿Me puede repetir su número de identificación?, preguntó María sin rodeos. Claro, dijo Yasmín, bajando la voz, 0869444. Ya lo ingresamos. No aparece en ninguna base de datos nacional ni estatal. La mujer tragó en seco, seus solos percorrendo a sala como se buscase una saída invisible. A veces se tardan en actualizar. Ya le dije que lo renové hace poco, en Sonora. No hay registro de renovación en Sonora. Ni en Chihuahua. Ni en ningún lado. ¿Y si llamo a mi jefe? Él puede confirmar todo. Lo vamos a hacer, respondió María, seca. Se levantó y salió de la sala por un momento. En el pasillo, María consultó el sistema confidencial de la Interpol. Ingresó los datos que logró rastrear a partir del rostro de Yasmín. Usaba una tecnología de reconocimiento facial. Y ahí estaba. Una alerta roja. Yasmín N. Salazar buscada por el gobierno de México fugitiva desde 2017. María sintió un escalofrío. No podía dejar que se notara. Recogió la expresión de sorpresa con la precisión de una profesional experimentada. Pero por dentro, algo tambaleaba. La mujer sentada allí dentro no parecía peligrosa. Parecía asustada. Volvió a la sala, intentando disimular la tensión en los hombros. Yasmín la miró de inmediato. ¿Ya me puedo ir? Le juro que estoy perdiendo tiempo valioso. Tengo que hacer una entrega esta noche. María cerró la carpeta con un chasquido seco. Estamos investigando algo más. Necesito que me diga la verdad. ¿Por qué su rostro coincide con una ficha roja del gobierno mexicano? El rostro de Yasmín perdió todo el color. Se llevó una mano a la boca, como si un golpe invisible la hubiera alcanzado. Eso no puede ser, yo. No se llama Yasmín, ¿verdad? ¿Cuál es su verdadero nombre? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No todavía. Me llamo Yasmín, pero ya no sé quién soy. Esa respuesta inesperada hizo que María se inclinara ligeramente, sorprendida. Entonces, Yasmín susurró. No he hecho nada malo, no como dicen. Solo estoy huyendo de algo que nadie se atrevió a enfrentar. María guardó silencio, esperando que continuara. Pero Yasmín se cerró como una muralla. Volvió a cruzar los brazos, esta vez con la cabeza agachada. ¿De qué está huyendo?, preguntó María suavemente. Ninguna respuesta. El silencio habló más fuerte. En la puerta, Tigre levantó la cabeza de repente. Sus ojos volvieron a fijarse en la mujer. Como si aún sintiera algo que María no podía ver. Y fue entonces cuando María notó algo extraño. Una pequeña hoja doblada en el bolsillo lateral de la mochila de Yasmín, visible solo por un instante. Papel envejecido, arrugado, una carta. ¿Un dibujo? ¿Una foto? ¿Pero por qué alguien escondería eso? Y lo más importante, ¿qué había ahí dentro que hasta un perro entrenado parecía percibir? María cerró la puerta con cuidado. Afuera, el calor abrasador se filtraba por los ventanales opacos, pero dentro de la sala todo era más frío que nunca. Su mirada volvió a la mochila, ahora sobre la mesa, mientras Yasmín observaba con una mezcla de resignación y miedo. Voy a revisar esto, anunció María, sin pedir permiso. Yasmín no respondió. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si estuviera lejos, muy lejos de ahí. La agente abrió el bolsillo lateral y sacó el pequeño papel amarillento. No era un documento oficial. Era una fotografía doblada, con los bordes gastados. Al desdoblarla, María encontró el rostro de una niña sonriente, de unos 6 años, con los 2 dientes frontales ausentes y trencitas. En el reverso, escrito a mano con bolígrafo azul, para mamá, con amor. Luna, 2016. María levantó la vista, sorprendida. ¿Es tu hija?
Yasmín alzó la mirada lentamente, los ojos brillando, pero firmes. Sí. ¿Dónde está? Silencio. Yasmín apretó las manos sobre el regazo. No lo sé. Hace años que no la veo. María apoyó los codos sobre la mesa, sintiendo el peso de esas palabras. Necesito entender, Yasmín. Ayúdame a ayudarte. La camionera cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, su voz salió baja, pero firme. Yo no era así. Nunca quise mentir. Pero cuando estás huyendo, dejas partes de ti en el camino. Incluyendo a tu hija. ¿Huyendo de qué? Yasmín respiró hondo. El aire parecía más pesado. De un hombre. De un cartel. De una vida que me estaba matando. Contó que, años atrás, en Sinaloa, fue utilizada por un grupo de tráfico humano. Le dijeron que solo acompañaría cargas, sirviendo como distracción en los controles. Joven, bonita, pobre, era el anzuelo perfecto. Nunca la dejaron salir. Fui tratada como mercancía. Pero cuando quedé embarazada, supe que tenía que escapar. Logré huir con Luna, pero ellos nos encontraron. María apretó la mandíbula. Escuchar aquello le hacía arder la garganta. ¿Qué hicieron? Amenazaron con matarla. Dijeron que si yo hablaba, la harían desaparecer. Así que la dejé con una pareja en Durango, amigos de mi infancia. Cambié mi nombre. Tomé un camión. Me perdí a propósito. Las palabras sonaban como cuchillas. Yasmín se había convertido en sombra para mantener viva a su hija. ¿Y nunca más supiste de ella? Recibía cartas. Dibujos. Pero hace 3 años dejaron de llegar. Intenté volver, pero tenía miedo. Siempre siento que me están siguiendo. María cerró los ojos por un segundo. Aquella no era una criminal. Era una sobreviviente. Pero seguía siendo buscada por el gobierno. Y técnicamente, estaba ilegal. A pesar de todo ese dolor, Yasmín seguía siendo una fugitiva. Y había algo aún más inquietante: si las cartas dejaron de llegar hace 3 años, ¿qué había pasado con Luna? ¿Por qué la familia en Durango cortaría todo contacto de repente? ¿Y por qué, incluso después de todo esto, Yasmín parecía más aterrada por ser deportada que por ir a prisión? Tigre se levantó, caminó hasta la puerta y soltó un único ladrido bajo. Como si presintiera que algo, o alguien, estaba a punto de llegar. María sostuvo la fotografía de Luna por un instante más, como si el papel aún conservara el calor de los dedos de una niña desaparecida. El aire en la sala se había vuelto más denso. Yasmín mantenía la cabeza baja, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la imagen, como si ver a su hija, aunque en papel, fuera lo único que la mantenía en pie. ¿Tienes algún número, dirección, algo de esa pareja en Durango?, preguntó María, con voz más suave. Yasmín asintió lentamente y sacó de su billetera un papel doblado en 4, escrito a lápiz. Raúl y Carmela, Colonia Santa Fe, Durango. Casa verde con reja blanca. María anotó los datos e hizo una discreta fotografía con su celular. No podía actuar oficialmente, pero algo dentro de ella gritaba que había una niña en riesgo, y una verdad mucho más grande detrás de todo esto. Horas después, mientras Yasmín aguardaba en una sala anexa bajo vigilancia leve, María aprovechó la pausa del turno para hacer una llamada personal, no al consulado, ni a inmigración, sino a una vieja amiga, Lucía, asistente social en Durango. Necesito que vayas a una dirección. Es urgente, dijo María, pasando los datos con cautela. Busca a una niña llamada Luna. Puede estar en peligro. ¿Está relacionada con un caso de trata?, preguntó Lucía, con tono grave. Aún no tengo pruebas, pero tengo un presentimiento. Y no puedo quedarme de brazos cruzados. Mientras colgaba, María notó algo curioso en la imagen escaneada de la fotografía. En la esquina inferior derecha, parcialmente oculta, había una sombra. Un reflejo en un espejo, tal vez. Amplió la imagen. Un brazo masculino, con tatuajes visibles, un patrón tribal y un nombre,
Elías. Frunció el ceño. Elías. Ese nombre le sonaba familiar. Corrió al sistema criminal fronterizo. Escribió el nombre completo, añadiendo filtros: Sinaloa, cártel, antecedentes. Y allí estaba. Elías Ortega Valverde. Reclutador. Desaparecido desde 2017. Buscado por secuestro de menores. ¿Es él?, preguntó María, entrando de nuevo a la sala y mostrando el rostro ampliado en el reflejo. Yasmín se puso pálida. Sí. Él fue quien me retuvo. Y quien me obligó a dejar a Luna. María sintió un vuelco en el estómago. La presencia de ese hombre en la foto, junto a Luna, probaba que tuvo acceso a la niña, quizás incluso después de la separación. Pero, ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué nadie había conectado los puntos hasta ahora? María abrió el armario y tomó su tablet. Accedió a bases de datos de adopciones ilegales, cruzó fechas, rostros, nombres. Un nombre se repetía en varios registros. Fundación Nueva Esperanza. Una fachada. Un orfanato privado bajo investigación por conexiones con adopciones fraudulentas en Estados Unidos. Yasmín, dijo María, mirándola a los ojos. Hay algo mucho más grande detrás de esto. Yasmín llevó las manos al rostro. ¿Y si nunca la vuelvo a ver? María sostuvo la foto entre los dedos y respondió, con firmeza. Entonces vamos a hacer que eso no pase. Pero, al otro lado de la frontera, alguien ya había sido alertado. Y ni siquiera María imaginaba que sus movimientos estaban siendo rastreados de cerca. Porque cuando se pisa en tierra de fantasmas, los vivos no son los únicos que reaccionan. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando María salió a tomar aire. El puesto de control estaba silencioso, y Tigre dormía junto a la puerta como un guardián cansado pero alerta. La agente revisó su celular una vez más. Ninguna llamada de Lucía. Ningún avance. Solo el zumbido de la espera. Volvió a la sala donde Yasmín descansaba sentada, con la cabeza recostada en el respaldo y los ojos entrecerrados. Parecía no haber dormido en años. María se acercó despacio y le ofreció una botella de agua. Yasmín la tomó con manos temblorosas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo María, bajando la voz. Yasmín asintió. ¿Alguna vez pensaste en entregarte? La mujer tragó saliva. Lo pensé muchas veces. Pero siempre que lo consideraba, veía su carita. Esa sonrisa. Y pensaba, si me atrapan, la matan. Si hablo, la desaparecen. Si me rindo, pierdo todo. Pero también perdiste verla crecer. Sí, susurró ella. Pero al menos sigue viva. Eso me repetía cada día. A María se le hizo un nudo en el pecho. Aquella mujer se había vuelto invisible por amor. Por miedo. Por culpa. Una culpa que cargaba en los hombros, aún sin ser responsable de los crímenes que el gobierno le atribuía. ¿Y cómo sobreviviste todos estos años? Trabajando. Callando. Huyendo. Cambiando de ruta cada mes. Aprendí a mirar hacia atrás cada 5 minutos. A no confiar en nadie. A reír con gente que no conocía, a fingir que todo estaba bien cuando por dentro, quería gritar. Se hizo silencio. Las palabras de Yasmín flotaban como confesiones en una iglesia vacía. María se preguntó cuántas mujeres así pasaban desapercibidas. Cuántas, fugitivas, eran, en realidad, madres intentando salvar a sus hijos. Una vez, continuó Yasmín, con los ojos perdidos, una patrulla me detuvo cerca de Saltillo. Me preguntaron por mis papeles y no tenía nada. Les ofrecí todo lo que tenía. Pero el oficial me miró y me dijo, vete. No te vi. Me dejó ir. Nunca entendí por qué. María arqueó las cejas. Tal vez también vio lo que yo veo ahora. ¿Y qué es? Que no eres una delincuente. Eres una madre que hizo lo que tuvo que hacer. Yasmín bajó la mirada. Su voz era apenas un susurro. Entonces,
¿Por qué siento que aún así la perdí? Antes de que María pudiera responder, su celular vibró. Era Lucía. Respondió al instante. Dime que tienes algo. Fui a la dirección. La casa está abandonada desde hace más de un año. Los vecinos dicen que Raúl y Carmela desaparecieron sin avisar. Alguien llegó una noche con un coche negro, hablaron fuerte y se fueron. Nunca más se supo. ¿Y Luna? Nadie la volvió a ver. Pero una vecina jura que la escuchó llorar dentro del coche antes de que partieran. María cerró los ojos. No era la respuesta que esperaba. Era peor. Colgó lentamente. Yasmín observaba, esperando sin aliento. ¿Qué pasó? María respiró hondo. Se la llevaron. No sé quién. Pero alguien vino por ella, y no fue el gobierno. Yasmín rompió en llanto. María quiso acercarse, abrazarla, pero se contuvo. En ese momento, no sabía si Yasmín necesitaba consuelo, o venganza. Y en la puerta, Tigre volvió a erguirse, mirando fijamente hacia el pasillo. Un hombre acababa de entrar al edificio. Con gafas oscuras, maletín en mano, y acento del norte. Los pasos del hombre resonaban en el pasillo con una cadencia firme y arrogante. María levantó la vista y lo vio acercarse con una carpeta bajo el brazo, una placa oficial colgando de su cinturón, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Agente Ríos? Dijo con voz seca. Soy el licenciado Julián Aponte, enviado por la Dirección General de Migración. Me ordenaron supervisar personalmente la deportación de la detenida. ¿A esta hora? Respondió María, frunciendo el ceño. No hay vuelos programados hasta mañana en la tarde. Las órdenes vienen de arriba, respondió él, como si eso bastara para silenciar cualquier objeción. Ella no puede permanecer más tiempo bajo custodia aquí. La trasladaremos en las próximas horas. María sostuvo su mirada un instante. Algo en ese hombre la incomodaba. La urgencia, el momento, el silencio en torno al caso, todo olía mal. Pero no había pruebas. Yasmín, al escuchar la palabra, deportación, se levantó con torpeza, los ojos aún hinchados. ¿Me van a llevar ya? Julián le dirigió una mirada rápida, sin emoción. Sí. En unas horas. Prepara tus cosas. María apretó los dientes. Sentía que le estaban arrancando algo del pecho. No por Yasmín solamente, sino por la niña. Por la verdad que se les escurría entre los dedos. Cuando Julián se retiró al área de oficinas, María salió tras él discretamente. Fingiendo una llamada, se acercó al escritorio donde él había dejado su carpeta. La abrió rápido. Varios documentos. Todos en regla. Excepto uno, un expediente marcado con el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechado hacía 2 años. ¿Por qué llevar una orden tan vieja ahora? En uno de los papeles, el nombre de Elías Ortega Valverde aparecía como contacto verificado en el proceso de localización migratoria. El mismo hombre del reflejo en la foto. El mismo del cartel. El mismo que Yasmín temía. María sintió un escalofrío. Aponte no era solo un enviado del gobierno. Alguien lo había puesto allí para encerrar el caso antes de que algo saliera a la luz. Volvió con Yasmín, más tensa que antes. Escúchame bien. No confíes en ese hombre. No firmes nada. ¿Me oíste? ¿Qué pasa? Aún no lo sé. Pero algo está mal. Yasmín asintió lentamente. No tenía fuerzas para más. Pero sus ojos, por primera vez, mostraron un rastro de fe. Esa noche, María no durmió. Se encerró en su oficina y comenzó a redactar un informe paralelo. Cruzó bases de datos. Revisó casos de adopciones truncadas, desapariciones, transferencias irregulares. Y entre miles de nombres, uno resaltó, Luna Ortega Salazar. Ingresada en 2018 como huérfana de madre fallecida y adoptada por un matrimonio estadounidense el mismo año. Pero Yasmín no estaba muerta. ¿Quién había firmado esa declaración?
¿Cómo habían aprobado esa adopción sin comprobarlo? María imprimió el archivo. Corrió al cuarto donde Yasmín esperaba con las manos esposadas. Encontré a Luna. Susurró. Pero no vas a creer lo que le hicieron. Antes de que pudiera terminar, un grito rompió el silencio desde la recepción. Tigre ladraba sin parar. Una sombra se proyectó en la puerta. Y al otro lado, alguien hablaba en voz baja con Aponte, exigiendo llevarse a Yasmín en ese mismo instante. Los pasos de Aponte y del hombre que lo acompañaba se escuchaban acercándose con fuerza militar. María, con el expediente de Luna apretado contra el pecho, sabía que no tenía autoridad para detener lo que venía. Pero también sabía que esa no era una deportación, era una entrega. Un encubrimiento. «Déjame hablar con ella», gritó, bloqueando la puerta. «Quítese, agente», ordenó Aponte, impasible. «Esta mujer ha sido oficialmente entregada al gobierno mexicano. No tiene derecho a intervención». «¿Y usted tiene idea de lo que están haciendo? ¿Sabe con quién la están vinculando?», preguntó María, agitando los papeles frente a él. «Este documento prueba que su hija fue declarada huérfana con una firma falsa. Y ese tal Elías aparece como contacto. Está todo aquí». Aponte no la miró. Solo hizo una seña al hombre que lo acompañaba, quien abrió las esposas de Yasmín y la tomó del brazo con firmeza. Yasmín no resistió. Solo giró la cabeza hacia María con los ojos secos. Ya no tenía lágrimas. «No pares de buscarla», murmuró. «No importa lo que me hagan, encuentra a Luna». María dio un paso adelante, pero Tigre, detrás de ella, gruñó suavemente. Como si supiera que ahora no era momento de actuar por impulso. Vio cómo Yasmín era escoltada fuera del edificio. Ninguna patrulla. Ninguna ambulancia. Solo un coche gris sin placas oficiales. Algo se quebraba en ese instante, como un cristal invisible. Horas después, María recibió una notificación en su bandeja de entrada: traslado completado. Caso cerrado. No se requieren más acciones. Caso cerrado. Las palabras ardían en la pantalla. Pero ella no estaba dispuesta a cerrarlo. Buscó la dirección del supuesto orfanato en el que Luna había sido registrada. Fundación Nueva Esperanza, con sede en Hermosillo. Un número de teléfono sin respuesta. Una página web antigua. Y un rastro bancario que llevaba a una cuenta offshore en Islas Caimán. Entonces, en un último intento, María accedió a una base internacional de adopciones gestionada por la Interpol. Tecleó: Luna Ortega Salazar. 3 resultados. Uno de ellos, en Arizona. Bajo custodia del Departamento de Protección Infantil. Nombre actual: Emily Ortega. Adopción irregular. En revisión desde hacía 2 meses. Había esperanza. Pero también, riesgo. María tomó el teléfono. Marcó directamente a la oficina del consulado en Phoenix. «Necesito saber si tienen información sobre una menor con ese nombre. No puedo explicar por qué aún, pero créanme, es urgente». «Lo siento, agente», respondió la funcionaria. «Esa información está clasificada. Solo podemos compartirla con funcionarios autorizados del gobierno mexicano o con un familiar directo legalmente registrado». María colgó sin responder. Yasmín ya no era considerada madre legal. ¿Y si Elías era el que firmó su desaparición, cuánto tiempo más pasaría antes de que encontraran a Luna y la borraran para siempre? La pantalla de su celular se encendió con una notificación inesperada: mensaje de Yasmín. Un número desconocido. Solo una frase: «Estoy en Juárez. Me escapé». Y nadie más debía saberlo. María no lo pensó 2 veces. Subió al coche oficial, se quitó el uniforme y, con un gorro y lentes oscuros, cruzó la frontera rumbo a Juárez. Llevaba consigo solo 2 cosas: el expediente con el nombre falso de Luna, y la fotografía arrugada que Yasmín le había confiado. En una casa humilde, de paredes de adobe agrietado y ventanas cubiertas con sábanas viejas, Yasmín la esperaba. Su rostro estaba más delgado, ojeroso,
pero sus ojos tenían una chispa que María no había visto antes, determinación. ¿Cómo lograste escapar?, preguntó María en cuanto entró. Me dejaron en una estación migratoria sin vigilancia. Elías no quería que me deportaran, quería silenciarme. Pero aún tengo contactos en el camino. Un camionero me escondió bajo tarps y me cruzó de vuelta. Podrían matarte, Yasmín. Lo sé. Pero si mi hija está viva, moriría por verla aunque sea una vez más. María le mostró el expediente. Su nombre ahora es Emily Ortega. Está en un hogar temporal en Arizona. La adopción fue suspendida por irregularidades, pero si no hacemos algo, la van a reubicar en otro estado y la perderás para siempre. ¿Qué puedo hacer? No tengo documentos, no existo ante el sistema. Tienes algo mejor. Tienes la verdad. En los días siguientes, María utilizó cada contacto que tenía. Excompañeros, una jueza jubilada, un periodista independiente. Armaron una carpeta paralela. Reunieron declaraciones, audios, nombres. Y una carta escrita a mano por Yasmín, contando cada parte de su historia. Cada abuso. Cada noche de fuga. Cada intento de salvar a Luna sin ser vista. El periodista filtró la historia. El escándalo estalló. Cartel infiltrado en sistema de adopciones mexicanas, decía el titular. El rostro de Elías Ortega reapareció en las pantallas. Se ofreció recompensa. Su red fue expuesta. María fue suspendida por actuar fuera del protocolo, pero eso no la detuvo. Días después, recibieron la notificación: Luna Ortega Salazar será entrevistada por las autoridades. Custodia suspendida hasta segunda orden. Yasmín no podía cruzar legalmente. Pero desde un hotel modesto en Nogales, vio por la televisión a su hija sentada frente a una trabajadora social, con la fotografía arrugada en las manos. Ella me la dio, dijo Luna en voz baja. Esa mujer que vino a verme, me dijo que mi mamá no estaba muerta. ¿Es cierto? María, desde el otro lado de la frontera, lloró sin contenerse. Semanas después, con ayuda de una abogada pro bono y la intervención del consulado, Yasmín fue legalmente reconocida como madre biológica. Le otorgaron una visa humanitaria temporal. Cruzó, esta vez de frente, sin esconderse. En una sala blanca del Centro de Asistencia Infantil, Luna la vio entrar. Llevaba un vestido azul y el cabello recogido en 2 trenzas, igual que en la vieja fotografía. Yasmín se arrodilló. Mi amor, soy yo. Luna no dijo nada. Solo corrió, se lanzó a sus brazos y, entre lágrimas, susurró. Te esperé todos los días. En la salida, María observaba en silencio, con Tigre a su lado. ¿Valió la pena?, preguntó un colega. María sonrió por primera vez en semanas. Una sola niña salvada, lo vale todo. Pero nadie notó al hombre que observaba desde el auto estacionado al otro lado de la calle. Con gafas oscuras, y una cicatriz vieja bajo la ceja derecha.